Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Que hemos venido caminando por distintas aproximaciones en torno a la doctrina social de la Iglesia como ese patrimonio riquísimo que nace del actuar de Dios, de su compasión y su bondad hacia todas las personas y del encuentro de ese actuar de Dios y el Evangelio en persona, que es Jesucristo, con las circunstancias concretas de la vida social, como ha dicho el Papa San Juan Pablo II. Tomando en cuenta ese nacimiento y ese surgimiento desde allí, tenemos que decir que la doctrina social de la Iglesia surge como una respuesta concreta a problemas muy concretos. Y en el proceso histórico en el que se plasmó por escrito a través de distintos documentos, es lo que hemos llamado el magisterio social de la Iglesia, se ha venido desarrollando lentamente una serie de principios y valores que permiten elaborar criterios de juicio y tomar decisiones en las líneas de acción y las acciones programáticas para transformar todo aquello que no se acerca al proyecto de Dios con la humanidad que exploramos en el designio amoroso de Dios con la humanidad entera. Es por ello que queremos conversar de los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia. Al hablar de los principios, pensamos en algo fundamental que no puede faltar y que es necesario para seguir adelante tratando de ver las circunstancias concretas de la vida cotidiana, de juzgarlas desde nuestro ser de creyentes y encontrar allí la voluntad que Dios quiere que realicemos para comprometernos en la acción que transforma las condiciones que no hacen posible el proyecto de Dios sobre nosotros. Resumiendo brevemente, los principios son el de la dignidad de la persona humana, principio fundamental, sin el cual los demás principios pierden su razón de ser. El principio de la solidaridad, que nos lleva a sentirnos y a ser, en verdad, verdaderos hermanos, asumiendo la responsabilidad de todos por todos. El principio del bien común, que nos ofrece la posibilidad de ir trabajando juntos por las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales que hacen posible que las personas y los grupos en la sociedad alcancemos la plena realización. El principio de la participación, que involucra que todas las personas nos sintamos parte de los procesos, de las acciones y de los programas que realizamos en la vida de la Iglesia en favor de toda la humanidad. El principio del destino universal de los bienes, que nos recuerda que este mundo tan hermoso ha sido creado por Dios para el bien y el disfrute de todas las personas. Si hay desigualdades, habrá que preguntarse por qué, y debemos encontrarlas no en el querer de Dios, sino en el actuar humano. El principio de la subsidiariedad, según el cual una entidad mayor en la vida social, como puede ser el Estado o la misma diócesis, solo puede socorrer a una entidad menor. Pensemos en asociaciones de desarrollo, en pequeños grupos comunales, o en el caso de nosotros en la iglesia, en las parroquias y filiales o diaconías, como se les llama en algunos lugares, pues solo una entidad mayor puede intervenir cuando aquellas más pequeñas no pueden alcanzar su propia misión, con lo que se evita el entrabamiento y se dinamiza y se generan los procesos necesarios para que cada quien, persona o agrupación, cumpla su propia tarea. Estamos entonces ante distintos principios, enumerémoslos: dignidad de la persona humana, solidaridad, subsidiariedad, destino universal de los bienes, bien común, que nos permiten mirar desde distintos puntos de vista el trabajo de la Iglesia en la sociedad, junto con la participación tan necesaria en todos los ámbitos de las personas que formamos la Iglesia, porque San Pablo VI nos ha dicho que evangelizar es llenar todos los lugares y todos los ambientes con la buena noticia de Cristo el Señor.
nos vamos a ir aproximando a cada uno de los principios permanentes de la doctrina social de la Iglesia que se han ido formulando, como ya dijimos en algún momento, a lo largo de un proceso social e histórico que responde desde el Evangelio a las circunstancias concretas de la vida cotidiana. Por eso podemos encontrarnos los principios manifestados en distintas declaraciones de los papas y de los obispos sobre temas como el trabajo humano, la paz en el mundo, el desarrollo de los pueblos, la opción preferencial por los pobres, el cuidado de la creación y tantas otras situaciones que hoy nos pueden afectar. Podemos tener un buen instrumento de síntesis en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia que se ha editado a petición del Papa San Juan Pablo II en el año 2005, cuando estando en la promulgación de la exhortación apostólica Iglesia en América, el Papa San Juan Pablo II pidió a los teólogos que prepararan un compendio social y que lo elaboraran para que fuera una suerte de catecismo de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es el primer principio de la doctrina social de la Iglesia? Podríamos preguntarnos. Por lo tanto, no podemos decir a ciencia cierta cuáles son todos los principios de la doctrina social de la Iglesia, aunque hemos enumerado al menos 6, porque los principios surgen de la oración, la acción y la reflexión de la comunidad de los creyentes que ve las circunstancias de la vida cotidiana y las confronta con la propuesta de Jesús en el Evangelio. La mayoría de los expertos en la materia de doctrina social pueden decir si tal o cual principio es o no es parte de la doctrina social de la Iglesia. Aquí vamos a ir avanzando por distintos puntos para ir reconociendo la mayoría de los principios que han sido elaborados y que son reconocidos por los teólogos, por los papas y por los obispos. Existe un acuerdo general entre las personas para decir que el primer principio de la doctrina social de la Iglesia es el principio de la dignidad de la persona humana y con ello el relacionado del valor de la vida. Esto lo que afirma es que la Biblia en sus primeras páginas nos ha comunicado un querer de Dios. El libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Solo el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, como canta el Salmo 8 en el versículo 6. Está por encima de todo el resto de la creación. Inclusive tiene la vocación misma de cuidar la creación en su conjunto, como lo narra el capítulo 1 del Génesis en el versículo 28, ejerciendo una tarea de cuidado que implica saber administrar, pero además asumir la responsabilidad de toda la creación y de los más vulnerables hombres y mujeres en el mundo, puesto que son sus hermanos. El contenido de la primera parte de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que habla de los gozos y esperanzas sobre la Iglesia en el mundo moderno, nos lleva a pensar en este principio de la dignidad de la persona humana y la vida. Cuando dice, creyentes e incrédulos están de acuerdo con que todo lo que existe en la tierra se ha de ordenar hacia el ser humano como hacia su centro y culminación. Ese colocarse en el centro y punto culminante no debe llevar al ser humano a dominar despóticamente toda la creación, sino a servirse de ella, cuidándola y protegiéndola. Será un tema que pronto abordaremos en estos podcasts de la alegría del servicio cuando hablemos del magisterio social del recientemente fallecido Papa Francisco. También en el mismo numeral 12 de la Constitución Pastoral, Gozos y Esperanzas sobre la Iglesia en el mundo moderno, nos dice, el hombre por su misma naturaleza es un ser social y sin la relación con otros no puede vivir ni desarrollar sus propias cualidades. En la carta encíclica El Evangelio de la Vida del año 1995, en el numeral 2, San Juan Pablo II nos decía claramente, todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón
recordando la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículos 14 y 15, el valor sagrado de la vida humana, desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a haber respetado totalmente este bien primario suyo. Entonces, cuando hablamos de la dignidad humana y del valor de la vida, hablamos no solo para los creyentes, sino para todos los seres humanos que habitamos este planeta. Los obispos en América Latina en el año 1992 desarrollaron esa misma idea en los documentos conclusivos de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Santo Domingo en el numeral 215, cuando afirmaron: Dios es el mismo Señor de la vida es don suyo, el hombre no puede ser árbitro o dueño de la vida. Se nos invita entonces a pensar en la vida como un regalo, como un don de Dios y en la dignidad que cada uno de nosotros tenemos como personas que nos viene dada por Dios al hacernos a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza, como ya dijimos, tiene implicaciones hasta en los modos en que nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, con nosotros los seres humanos, con la creación entera y con Dios. Podemos ver un eco de este principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, el de la dignidad humana y el valor de la vida, en la Declaración de los Derechos Humanos promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, como parte de un presupuesto básico. Toda persona humana tiene una dignidad absoluta. Sin embargo, no es exactamente lo mismo la perspectiva sobre la vida humana que se comprende desde la fe y que se comprende simplemente desde la buena voluntad. Para las personas que viven en la sociedad humana, pero que no tienen una opción expresa de fe, la dignidad de la persona es simplemente su punto de partida absoluto. No ven más allá de esta afirmación. En cambio, como cristianos y cristianas en medio del mundo, sabemos por qué la vida es tan importante y nuestro conocimiento nos ayuda para poder defender y promover la vida en todos sus extremos. En primer lugar, sabemos que la vida es sagrada porque es precisamente un regalo de Dios. Como dijo en algún momento el Papa San Juan Pablo II, en la carta El Evangelio de la Vida del año 1995, reconocemos el carácter relativo de la vida en esta tierra. En verdad, lo que tenemos aquí no es una realidad última, sino, si pudiéramos decirlo así, penúltima, con las palabras del Papa San Juan Pablo II, como principio hacia la vida eterna que Dios nos ofrece y que nos la da gratuitamente por la Pascua de Jesucristo, como ya dijimos en los episodios relacionados con el destino amoroso de Dios para la humanidad. En segundo lugar, el mismo Papa San Juan Pablo II nos ha dicho que sabemos no solo que Dios nos regala la vida, también creemos que por la encarnación el Hijo de Dios se ha unido con toda persona humana íntimamente. Jesucristo se ha hecho parte de la humanidad y como ha entregado su vida para salvar la nuestra, Él es, en primer lugar, el Evangelio de la vida. Por lo tanto, tenemos el primer principio de orientación para la vida de nosotros en la Iglesia. Podemos juzgar las realidades sociales según si éstas amenazan o promueven la vida humana y la dignidad de la persona. La vida humana en todas las etapas de la existencia y la dignidad de la persona también en todas las etapas. Mientras encontremos muchos grupos humanos que defienden la vida en diferentes formas, los podemos ver en las distintas agrupaciones que hay en la sociedad, los que se oponen a la práctica del aborto provocado, los que trabajan en contra de la eutanasia, los que quieren la abolición de la pena de muerte, los que condenan la guerra y la miseria y se comprometen en la causa de la paz. En la práctica parece que es casi solo desde las iglesias donde se promueve una ética consistente en contra de todas las amenazas que ponen la vida en jaque. Unos dicen que solo es necesario defender la vida inocente, entre comillas, como por ejemplo la vida de las criaturas que están en el vientre de sus madres. Pero en el Evangelio no encontramos que Jesús solo defienda a los inocentes. Todo lo contrario, Jesús vino para llamar no a los justos, sino a los pecadores, como nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, versículo 17, y que en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que sobre 99 que no necesitan convertirse.
como nos lo ha dicho San Lucas en su Evangelio en el capítulo 15, versículo 7. Entonces estamos ante una defensa de la vida en todos los momentos, no solo de los inocentes, sino también, por ejemplo, de los adultos mayores, como nos lo ha recordado el Papa Francisco en su magisterio. Nos ha llamado la atención de una sociedad que excluye y va marginando y con ello restándole vida a los adultos mayores. La doctrina social de la Iglesia nos invita a usted y a mí a tener las mismas actitudes y los mismos sentimientos de Jesucristo, y esto puede exigirnos que actuemos heroicamente. Algunos casos de debate público en la sociedad sobre temas relacionados con la dignidad humana y el valor de la vida son el caso del aborto, la eutanasia y la pena de muerte. Pensemos, por ejemplo, en el caso triste de una joven sin pareja que se encuentra embarazada y que corre la tentación de querer abortar, o de tantas personas que en medio de las desesperaciones de la vida cotidiana no encuentran una luz para seguir con el proyecto de ejercer la maternidad. Allí surge la posibilidad de pensar que el aborto podría ser, como dicen algunos grupos hoy, hasta un derecho de las personas. Frente a estos grupos y personas que piensan de esa manera, nosotros como creyentes, si conocemos a las personas que están en esa situación donde les cuesta llevar adelante el embarazo a su término natural y dar a luz a la vida que ha llevado en su vientre, tenemos la tarea de intentar convencer a la persona de que nazca su hijo. Pero nuestra obligación no termina allí. Si nos limitamos a decirle a la persona lo que ella tiene que hacer, pero no la ayudamos de manera concreta a generar las condiciones necesarias para que tanto esta persona como su hijo o hija tengan una vida cada vez más plena, entonces seríamos como los maestros de la ley en el Evangelio, que como ha dicho Jesús, imponen cargas insoportables a la gente, pero no movemos un solo dedo para ayudarlas. Así nos lo recordaba San Lucas en el capítulo 11, versículo 46 de su Evangelio. Ciertamente tenemos la obligación de denunciar las amenazas a la vida, sea cual fuera su fuente o causa, pero también tenemos la obligación de trabajar para superar las condiciones que producen estas amenazas. Si se dan situaciones familiares en que se producen embarazos no deseados, tenemos que trabajar para mejorar las condiciones humanas dentro de las casas y en las familias. Si una persona joven dice que tiene que abortar porque no cuenta con el apoyo material o humano para llevar el embarazo adelante, entonces tenemos que ayudarla a conseguir esa ayuda. Es el mismo caso con las otras amenazas a la vida. No solo debemos denunciar la eutanasia, también debemos estar acompañando a las personas para que se encuentran con enfermedades terminales, para que lleguen a comprender el valor de la vida y el papel, inclusive del sufrimiento, por parte de la condición humana que ha sido asumida en la cruz de Jesucristo. No solo protestamos políticamente en las situaciones donde los estados quieren aplicar la pena de muerte o legislar en favor del aborto como un derecho, ya lo hemos dicho, sino que además debemos comprometernos a trabajar en favor de un sistema social y de administración de la justicia que realmente busque la reincorporación de las personas que han cometido un delito como miembros útiles de la sociedad. Este ha sido nuestro episodio de La alegría del servicio dedicado al principio de la dignidad humana. Muchas otras cuestiones se pueden abordar desde este principio, puesto que es el principio fundamental desde el cual emanan y brotan los otros principios que se articulan para ofrecer orientaciones y criterios de acción a los creyentes en medio del mundo de hoy. Les invitamos a escucharnos en nuestro próximo episodio de La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana.